especiales. Y yo sé que la palabra del Señor hoy nos va a bendecir. Así es de que voy a dejar este lugar a la pastora Lulú, mi amada esposa, para que nos dé la palabra de hoy. Y si me dan el micrófono, le damos un aplauso al Señor por la vida de la pastora Lulú, que siempre está ocupada, siempre tiene mucho que hablar y platicar y convivir con la gente. Así es de que, pastora Lulú, échele ganas. En el nombre del Señor. Listo su micrófono. Listo. Pues como no vengo tan seguido aquí, pues veo a las hermanas y bueno, para todos un abrazo. Yo sé que si no los veo aquí, los veo en el auditorio, pero aunque estamos en 3 servicios, la iglesia sigue caminando. Amén. La iglesia somos nosotros y nos movemos. Te queda aquí este lugar cómodo, adelante, pero somos un cuerpo en Cristo, que nos amamos, nos respetamos, nos honramos, ¿cierto? Y vamos caminando, estamos caminando en esta hermosa travesía de la vida cristiana. ¿Cuántos están contentos porque su vida cambió y que está en ese proceso de cambio? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos estamos contentos de decir, Señor, gracias porque te conozco. Gracias porque tú llegaste a mi vida en el momento más oportuno, ¿cierto o no? ¿Cierto? Y si yo te digo cuándo llegó, vas a decir, llegó hace 46 años a mi vida y cambió totalmente y le dio propósito. Y es un honor, un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, porque la palabra es un espejo, hermanos. Es un espejo en el cual yo me debo de reflejar todos los días. Si yo veo la palabra y no se efectúa un cambio, dice la palabra misma que la palabra mata, pero el Espíritu, ¿qué? El Espíritu da vida. Entonces tú y yo tenemos que aprender la palabra con el Espíritu de Dios. No se trata de aprender versículos y recitarlos, sino de aplicarlos. Pienso que estoy en el estudio de mujeres. No, esta es una predicación, perdón. Pero bueno, te estoy dando una introducción. Vamos a orar por esta enseñanza. Siempre la palabra siempre es un pan delicioso que satisface el alma. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos y recibir este mensaje, Señor, que sé que viene de tu corazón para este día, para tu iglesia. Lo bendecimos, Padre, bendecimos este tiempo, estos 25 minutos donde yo voy a transmitir este mensaje. Te pido que todos tengamos un corazón dispuesto, Señor, y abierto para recibir de ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, este mensaje se llama Semillas que sanan. Semillas que sanan. ¿Sí sabes que las palabras son una semilla? Son una semilla. Es una semilla que al tiempo va a dar un fruto. Si yo empiezo a declarar cosas negativas, cosas que me van a pasar en mi vida, empiezo a tener miedos, empiezo a tener y los estoy hablando y los estoy declarando, pues eso va a dar un fruto, va a dar un fruto. Por eso nosotros debemos estar arraigados a la palabra para que nuestras palabras inspiren a otros, que inspiren a confiar en Dios, que nuestra misma vida esté arraigada en las promesas. Como hoy el testimonio de Israel. Yo pensé que ibas a predicar, brother. Dije, no, pues ya él va a predicar. Pero qué hermoso testimonio. Yo creo que así como él, cada uno de nosotros debemos experimentar el poder de Dios a través de la semilla recibida. Entonces la palabra de Dios es una semilla, ¿sí? Y las palabras que damos es una semilla. Miren, hay un ejemplo. Vamos a ver lo que dice Marcos 11, 12, 14. Dice, a la mañana siguiente, está hablando de Jesús cuando estaba caminando con sus discípulos. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos.
pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Ahora brínquese al versículo 22 dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Entonces fue un hecho así bien asombroso de que de un día para otro aquella higuera fue seca, se secó. Aquí podemos aprender mucho de esta parábola, de este evento. Podemos aprender y sacar mucha enseñanza. Pero de lo que te vamos a hablar es de cómo el Señor, con toda la autoridad, bueno, primero Él quiso tomar un fruto de ese árbol. No era fruto, no había fruto porque no era el tiempo. Dios nos ha comparado con árboles. Los árboles dan fruto y a lo mejor el árbol dice que tenía muchas hojas, pero no había nada que comer. A veces así es nuestra vida. Estamos muy bonitas por fuera, muy bonitos, muy atractivos, pero no hay nada que comer de ti. No hay fruto. No hay un fruto que satisfaga, no hay un fruto que alimente. Y eso lo podemos entender porque cuando Él está hablando de que Él secó al árbol desde la raíz, nosotros necesitamos entender que si hay una raíz de amargura, si hay cosas negativas en nuestra vida, nunca podremos dar un árbol un fruto positivo. Si no se come eso, no se seca desde la raíz. Le podemos llamar pecado también. Podemos aparentar que ya vencimos alguna situación, pero la raíz está ahí. Y mientras el Señor no saque su mano y la seque, entonces el problema no va a acabar, porque la raíz es lo que da vida, ¿cierto o no? La raíz de un árbol es lo que le da la vida. Y también el Señor nos compara con esos árboles que estamos junto a corrientes ¿de qué? De agua que da su fruto a su tiempo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia, constantemente estamos en un desarrollo, estamos desarrollándonos de tal manera para no ser las mismas personas de hace, ¿qué te gusta? 2 años, 1 año, 5 años. Tenemos que ir mejorando, entendiendo que nuestras raíces no están en el mundo, no las estoy echando yo en creencias equivocadas, sino que mis raíces están en Cristo, para que en el tiempo propicio yo dé fruto todo el tiempo, decía, ¿verdad? Para que como dice ahí, es Salmo 1, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dios nos compara con árboles. Entonces, fíjese bien, ahí en mismo Marcos 11:23 hay una clave muy importante. Cuando Jesús le está diciendo: mira, Pedro, si tú tienes fe, tú le puedes decir, vamos a leerlo. Es Marcos 11:23. Le dijo la verdad: ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Aquí les está hablando de la fe. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, okay, aquí hay una implicación, dice, pero cuando estén orando, la otra versión dice, pero cuando estén orando, aquí dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes todos sus pecados. Fíjate, les están dando varias enseñanzas. Cree en Dios, ten fe en Dios, pero también cree y hazlo, que cuando tú le pidas algo al Señor
y ahí te acuerdas que tu corazón ha guardado rencor contra alguien, perdónalo. ¿Sabes por qué dice? Porque para que también Dios te perdone nos perdone todos nuestros pecados. Entonces, aquí nos habla de la fe, nos está hablando de tener confianza en la oración que vamos a hacer en Jesús, pero tenemos que examinarnos y decir, si yo estoy guardando algo contra alguien, ¿con quién podrías tener más problemas? Con tu familia, con las personas con las que te relacionas, con tu hijo, con un jefe difícil, con un marido complicado. Cálmate en el nombre de Jesús. ¿Que ya se destartaló? ¿Quién sabe qué pasó? Se oye ahí. Bueno, ya se calmó. Cálmate. Entonces, ¿con quién podríamos tener problemas? Con un hijo, con alguien, con personas que amamos, con nuestros cercanos. Sin embargo, no solamente dice con alguien que tú tengas rencor, perdona. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar. Te quiero decir un simbolismo del higo. El fruto del higo significa dulzura. Significa también el carácter de Jesús que se está formando en cada uno de nosotros. Sí, entonces, las palabras pueden producir vida o muerte y debemos escoger con cuidado nuestras palabras y ser intencionales con lo que decimos, porque podemos bendecir o maldecir a otros. Es importante que nosotros, aquí dice que debemos de perdonarnos, debemos perdonar a las personas, porque si no perdonamos se forma una amargura en el corazón y eso nos lleva a hablar un lenguaje que será como un cáncer. Infectará a muchos, por eso tengamos un corazón sano, pronto para perdonar. En Hebreos no está aquí, pero nos dice la palabra que cuidemos, que no vaya a ser que brote una raíz de amargura y esto contamine a todos. La amargura es una raíz, es algo que no se ve, pero al tiempo se detecta. Y puedes decir, no hombre, esta persona está súper amargada. Está amargada o está amargado. Algo le pasó en la vida y se quedó atorado. Así decimos, ¿verdad? Se quedó atorado o se enganchó. Y el cristiano debemos pasar por alto, perdonar de corazón, porque aquí implica que si yo hago este ejercicio de corazón, lo que yo hablo con mi boca en oración, lo voy a recibir. ¿Entendemos? Yo voy a recibir, Señor, yo no quiero tener pendientes con nadie, contigo menos, pero Señor, tu palabra dice que si yo le digo a esta situación, muévete, muérete, desbarátate, tú lo vas a hacer. ¿Sí o no? Tenemos fe en eso porque el Señor nos dio autoridad, nos ha dado la autoridad para que en el nombre de Jesús sucedan las cosas. Y claro, Él no va a conceder caprichos. Nosotros oramos y le pedimos conforme a su voluntad. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Las palabras, o sea, son semillas, son siembras y cosechas, y son siembras, cosechas y producen muerte o producen vida. Dice Gálatas 6, 7, 8. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa. Ay, perdón, lo leí 2 veces. Dice que cosecharán destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Fíjate, nuestras palabras son tan poderosas que pueden producir, ya lo dije, vida, enfermedad, sanidad, cáncer, o pueden producir medicina. Tengamos cuidado. Fíjate, una de las cosas, cuando alguien está en depresión,
puede decir, o está en alguna enfermedad, puede estar diciendo, yo creo que ya me voy a morir, tengo miedo. Empieza a decir palabras que al rato las cree tanto que esa es su vida. Que esa persona está totalmente en el hoyo, en el pozo y no sale de ahí. Pero como Dios está instruyendo a sus discípulos, y aquí habemos muchos discípulos, ¿sí o no? Dios tenía el propósito de decirle, porque lo que tú hablas va a bendecir a otro. Y así es, mis hermanos. Alrededor de nosotros tenemos personas que están totalmente alejadas de Dios, pero tu propia vida es un ejemplo, son semillas, tu testimonio es un ejemplo para alcanzar a otros. Dios no nos ha dado, no nos ha salvado para únicamente quedarnos con el regalo de la salvación, sino que hay un propósito, y en ese propósito estamos todos, y vamos cambiando, vamos avanzando, vamos pareciéndonos más al Señor. Por eso les dijo el Señor, tú perdone, no permitan que nada, que crezca una raíz de amargura. Aquí hay el punto 3, en tus palabras hay un fruto y serás reconocido por tu hablar, tú mismo sabrás si eres bueno o malo. Y aquí está la cita, Mateo 7, 15, 17, dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificar por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Una cosa es hablar y una cosa es actuar. Y aquí les está enfáticamente diciéndoles, mira, cuídate. Y tú ten ese discernimiento para que tú identifiques, aún tu propio hablar. Si tú estás viendo que un árbol bueno no puede dar algo malo, y también al revés, un árbol malo no puede dar nada bueno. Por eso es importante que cuando hay algo malo en nuestra vida, cuando hay una raíz equivocada, una raíz que contamina, tenemos que sacarla. Y la gente, y tú y yo, somos conocidos como por nuestras acciones. Entonces, y es bien conocido que nos puedan decir, mira, ¿y eso que es cristiana? Y mira, ¿eso que es cristiana? Estábamos en eso, o sea, todos estamos en este camino donde vamos a encontrar también malos ejemplos. Pero tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en el Señor y decir, Padre, gracias porque me has escogido. Y tú sigues trabajando en mi vida para que yo sea una bendición. ¿Dónde? En primer lugar, en tu hogar, en tu casa. Yo ayer les decía a unas mujeres, ustedes son un pilar. Es un pilar en su casa. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, ¿sí o no? Y supimos todos los alborotos, todas las cosas que se vivieron en diferentes ciudades. Pero el no conocer, y bueno, a la mujer se le ha enseñado a estar empoderada y un sinfín de cosas y agresivas y menospreciando al varón, muchas tendencias equivocadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no conocen lo que tú y yo conocemos. Si supieran el gran tesoro que tenemos, sus vidas cambiarían. Claro, no podemos negar todas las atrocidades, todo lo que muchas mujeres han sufrido, la violencia, la pérdida de sus hijos, eso no lo podemos negar. ¿Qué podemos decir? Estamos en el último tiempo. Estamos en el tiempo tan complicado y delicado donde la iglesia, como un cuerpo de Cristo, tenemos que impactar nuestra sociedad. Pero este impacto será
con nuestra propia vida, con nuestro testimonio. Si te cuesta trabajo pedir perdón y estás enemistada con alguien, enemistado con tu propia familia, rompe ese patrón y pide perdón para que todas esas tinieblas, toda esa atmósfera de maldad se vaya de tu entorno. Y tú empieces a ser un árbol que da fruto y que el fruto es rico, apetitoso, que nutre. No da tiempo, pero ahí en Gálatas están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne son pleitos, ira, envidia, problemas, borracheras, disensiones, todo ese tipo de cosas. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra aquellas cosas no hay ley. Y luego en Santiago 3:18 nos dice, aquellos que siembran la paz van a cosechar un fruto abundante de paz y de justicia. Entonces necesitamos ser gente pacificadores, no vamos a ser pleiteros, mitoteros y argüenderos. Eso allá, ¿verdad? De ahí nos sacó el Señor. Y más aquí los de Guerrero, los de Acapulco, son bien aguerridas las mujeres. Yo les decía, no, vamos a ser aguerridas con las cosas de Dios, con las cosas del reino, porque a eso vino el Señor, a establecer el reino de Dios. ¿En dónde? ¿Como un gobierno humano? No, como un gobierno en el corazón, para que cada uno de nosotros, como ese cuerpo, ¿verdad? Que el Señor está, que dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, donde quiera que andemos, nuestro proceder, dice la palabra, que despidamos un olor de vida. ¿Sabes qué es olor de vida? Es tu testimonio, es lo que hablas, es cómo te conduces, cómo nos conducimos. Entonces, dice aquí, así que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y esto está tremendo, porque dices, híjole, es que él es así, sí, pero sus acciones dicen lo contrario, aguas. Y por eso el Señor dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Es verdad? Bueno, ya no les digo nada, déjenme seguir. Lo que sale por su boca, dice aquí, lo que sale por su boca te delata, lo que sale de mi boca delata, y habla de lo que hay en tu corazón. Las palabras son un reflejo de cómo está tu corazón y tu espíritu. ¿Quieres conocer cómo está tu vida? Observa las palabras que salen de ti. Fíjate, Dios dice que el corazón humano es perverso, ¿sí o no? Dice, nadie conoce el corazón más que, dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo, que escudriño los corazones. Por eso el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón es engañoso. El corazón es tentado a caer, a acceder a la tentación, al robo, a lo impropio. Pero sin embargo, cuando todos los días le decimos a Papá Dios, Señor, te entrego mi día, te entrego mi corazón, déjame honrarte en mi trabajo. A los estudiantes, déjame honrarte, Señor, con mi vida. Joven, si estás aquí, papás, tengamos mucho cuidado con nuestros niños. Ahorita están sufriendo ellos el acoso, el bullying. Hay mucha violencia en las escuelas. Platica con tus hijos. Y si tienes hijos de edad escolar, que ellos se abran contigo. Hay demasiada violencia en las escuelas hoy en día. Tenemos que cuidar y no dejarlos a la buena de Dios, ¿verdad? No, estemos al pendiente del corazón de nuestros hijos. Y claro, aquí estamos hablando de lo que hablamos, delata lo que hay en mi corazón, porque las palabras son un reflejo de lo que hay, ¿verdad? No dice la palabra que no te enojes, pues tenemos momentos así complicados, ¿verdad? Que levantas la voz con el hijo o que te enojaste por alguna situación. No me refiero tanto a eso, aunque Dios quiere moldear nuestro carácter.
Y yo quiero mencionarte rápidamente que las palabras pueden ser un cáncer o una medicina. Fíjate, dice 2 de Timoteo 2, 14, 16, dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Y sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más y más mundana. Fíjate, dice, ese tipo de conversaciones, en el versículo 17, dice, ese tipo de conversaciones, o sea, cuando está diciendo Pablo, evita los chismes, evita palabras necias, comentarios, dice, ese tipo de conversaciones se extiende como cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Dice en el 18, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Este capítulo 2 de Timoteo, léelo en tu casa detenidamente, porque Pablo está dando instrucciones muy precisas al joven Timoteo de cómo debe conducirse con el rebaño, en su casa, con los que ¿cómo se dice? Interactúa. Pero aquí lo que resalta es, si tú te involucras en conversaciones tontas y necias, no vas a sacar ningún provecho. Y esto se va a extender como un cáncer. ¿El cáncer qué es? Algo que crece, células que crecen de manera inapropiada, anormales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Y me quedan 5 minutitos. ¿Ya? Ok. Entonces, quiero nada más mencionarte que es importante entender que debemos cuidar las palabras, el lenguaje, porque las palabras producen cáncer o medicina, ya lo dije, y vendrán a ser como un foco de infección o como una farmacia que da medicina. Fíjate, una de las cosas que le dijo Pablo a Timoteo: conoce las Escrituras, conoce. No te dejes desviar, conoce el corazón de Dios a través de las Escrituras. Y así es como todas las cartas paulinas están hechas, para que la iglesia nos vivamos en ellas y nos dejemos regir por esas cartas. Entonces, algo muy importante que le dijo Pablo, dice: el Señor conoce a los suyos. Entonces, cuando tú tengas una situación difícil, no te involucres. Y para ejemplo, te quiero dar un ejemplo. Después lo buscas en tu casa. Es un caso de un rey. Eso está en Primera de Reyes e Isaías 38:9. Fíjate que el rey Isaías era un buen rey, pero no sé en qué momento el hombre se dejó contaminar y se dejó infectar su corazón. Dejó infectar su corazón tanto que el profeta Isaías le dijo: ve y ordena tu casa. Ordena, porque vas a morir. Era el rey Ezequías le dijo, y el profeta Isaías le fue a decir: ve, ordena tu casa, porque tú vas a morir. Entonces Ezequías empezó a clamar, lloró al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué? Entonces Dios escuchó el ruego de este hombre. Le dijo a Isaías: regrésate y ordena a los siervos que preparen una masa de higo, porque van a poner en la llaga.
Pero lo que yo quiero resaltar es la reflexión, no toda la voy a leer, pero la reflexión que hace en el 38:15 de Isaías 38:15, fíjate bien cómo reconoce que la disciplina del Señor lo ayudó. Cómo se dejó infectar por la amargura, dice, en el 15 dice, pero ¿qué podría decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad, ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Unos versículos antes, él dice, Señor, tengo una amargura en el alma, no he podido dormir. ¿Qué pasó? ¿En qué se contaminó? ¿Tuvo problemas? Ve tú a saber, pero llegó un momento en que estaba tan angustiado por causa de la amargura, que dice, yo gorgoreaba como paloma en la noche, no podía dormir, y esta disciplina y esta angustia que yo sentía me estaba matando. ¿Sabes por qué? Porque él se dejó contaminar. Por eso después reflexiona, tú lo vas a leer en tu casa desde el 9, Isaías 38, 9 al 18, ahí habla de esa reflexión y dice, Señor, yo sé que tus ojos estaban puestos sobre mí y esto que he pasado es por la amargura de mi alma, pero Señor, esa enfermedad tú la habías enviado para disciplinarme. Y ya después dice, Señor, pero gracias, porque sé que volveré a tu casa, volveré a entonar cantos y estaré alegre. Pero fíjate lo que dice, gracias por la disciplina. Y la disciplina es porque nos ama. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir? No podemos ser iguales, hermanos. No podemos escudarnos y decir, es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. No, hermanos, necesitamos entender que nuestras palabras van a ser de bendición para aquellos que nos oyen. Entonces, ¿queremos ser buenos árboles? Amén. Demos buenos frutos. Y si hay algo malo en mi vida, arranquémoslo de raíz. Vamos a orar, ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es ese espejo en el cual nos miramos, en el cual podemos decir, Señor, me falta mucho, Señor, aún estoy en proceso, ayúdame, Señor, pero también decirte, perdónanos, Padre, perdóname, Padre, porque he fallado, he ofendido con mis palabras, con mi proceder, con mis acciones, no hablan de que estás tú reinando el corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer esa luz, a hacer ese árbol que está plantado en corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, Señor. Que cuando venga mi hijo, que venga mi hija, que venga una situación, que vengan a tomar de mí lo mejor, Señor. Que puedan tomar paciencia, amor, que puedan tomar fe, templanza. En el nombre de Jesús, permite que mis palabras te puedan honrar, que mis palabras den vida a otros, Señor, y no muerte. Gracias, bendito Dios, gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Dele un aplauso a Jesús. Dice la palabra del Señor, cuidando que ninguna raíz de amargura os estorbe. Dice, y por ella muchos sean contaminados y sus oraciones sean estorbadas. Entonces tenemos que checar el corazón. No hay que guardar rencor ni amargura en contra de nadie. A lo mejor nos han lastimado, nos han decepcionado fuerte, pero ¿qué tenemos que hacer? Padre, perdónale. En el nombre de Jesús yo le perdono, remito su pecado, suelto ese pecado y que lo que me hicieron no me haga daño y que ya finalmente tú tratarás con esa persona. Pero yo, Señor, en el nombre de Jesucristo le perdono. ¿Por qué? Porque no puedo guardar una raíz de amargura y mis oraciones serían estorbadas y muchas personas pueden ser contaminadas si yo traigo esa raíz de amargura y hablo mal. Es tremendo. Eso es algo que debemos de cuidar
en nuestro corazón para que no salga por nuestra boca equivocaciones y comentarios equivocados. Dice la palabra: ¿y tú quién eres que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Observen, un dedo señala y 3 dedos dicen que yo también me equivoco. Y tú que condenas y juzgas a otro, haces lo mismo. Quiere decir que inconscientemente, cuando juzgamos desmedidamente, al rato estaremos haciendo lo mismo que esas personas. Por eso demos gracias a Dios. Esta palabra es bien importante. Si yo con mi boca estoy diciendo cosas equivocadas, quiere decir que mi corazón está contaminado y tengo que sacar de raíz esa amargura, ese resentimiento. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Estaba en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con los brazos extendidos, amándonos, perdonándonos. Y si Él nos perdonó, le pidió al Padre que nos perdonara. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. ¿De acuerdo, iglesia? Denle un aplauso a Jesucristo, nuestro Salvador. El mejor ejemplo de seguir, donde no hay amargura ni resentimiento. Tome su lugar un momentito y proyectamos algo. Tuvimos que...